Santiago 1, del 5 al 11. Y mientras lo van buscando, mientras lo encuentran, les invito para poder repetir, para poder leer el texto lema de este año, que también está aquí enfrente en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y precisamente para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos aprender, como el mensaje de hoy se titula, necesitamos aprender a poner en claro nuestra mente. Necesitamos aprender a que Dios nos dé sabiduría para poner en claro nuestra mente. Porque todos quizá tenemos algunas cosas claras que tenemos que hacer, tanto en algunas cuestiones de la vida, pero en otras a lo mejor no. A lo mejor la indecisión nos nubla en ciertas cosas que tenemos que tomar decisiones. Pero este pasaje de Santiago 1, del 5 al 11, quiere ayudarnos para que podamos tener esa claridad de mente, porque todos los días tomamos decisiones, pequeñas o grandes, como las consideremos, y Dios quiere que podamos decidir de manera correcta. Por eso, fíjense, en la epístola de Santiago, es una epístola que nos ayuda para evaluar, para decidir, para sacar conclusiones en base a las decisiones que tenemos que tomar en la vida, porque la calidad de nuestra vida está determinada por la clase de decisiones que tomamos. Si nos levantamos enojados, molestos, tristes, preocupados y empezamos a tomar decisiones en base a esas emociones o en base a esos pensamientos, entonces no vamos a tener claridad de mente, no vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a leer esta porción de Santiago 1, del 5 al 11. Va a aparecer aquí enfrente, es la versión Reina Valera, usted también la tiene ahí en su Biblia. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos. Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora a poder entender y aplicar tu palabra. Queremos, Señor, queremos que tú nos hables y danos sabiduría, Señor, para poder entenderla. En Cristo Jesús, amén. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver lo que Santiago nos dice, la epístola de Santiago, en cómo poner en claro nuestra mente. Porque todos los días necesitamos experiencia o necesitamos decisiones sabias. ¿Cómo se adquiere esa capacidad de decidir sabiamente? Alguien dijo alguna vez, a través de la experiencia. Y entonces preguntaron, ¿y cómo se aprende o se tiene experiencia? Y alguien contestó, aprendiendo de las decisiones incorrectas. Adquirimos experiencia y sabiduría cuando logramos aprender de nuestros errores. No solamente cuando cometemos errores, porque todo el mundo cometemos errores,
La clave está en aprender de esas equivocaciones, ¿verdad? El aprender por qué me fue mal, por qué actué mal, por qué pensé mal, por qué hice lo incorrecto, por qué. Entonces, evaluar esa experiencia y esa mala decisión me ayuda a aprender, a tener experiencia para no volver a cometer lo mismo. Y la epístola de Santiago nos habla de esto. Nos presenta el problema, nos da la receta, la prescripción, lo que Dios nos dice y la promesa del Señor. Entonces, para una mente que no está clara, para una mente confusa, el Señor en este pasaje nos da tres cosas. Primero, nos invita a que detectemos el problema de la indecisión. Es decir, cómo poner en claro su mente. Detectemos el problema de la indecisión. No hay más daño para una persona o para una familia que una mente indecisa. La familia sufre, los hijos sufren, los padres sufren cuando no tomamos decisiones firmes. Pobre de aquella familia, ¿verdad? Que los padres un día dicen, mañana vamos a la presa y todos se emocionan y al día siguiente, no, mejor no, porque como que, no, mejor no. El lunes vamos a hacer esto y llega el lunes y, no, ¿saben qué? Como que no tengo ganas. La indecisión llega a nuestra vida y no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo poner en claro nuestra mente? ¿Cómo aprender a tomar mejores decisiones? Detectemos en dónde estamos siendo indecisos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como padre o madre, en nuestro trabajo, ¿verdad? Con lo que tengo que hacer de responsabilidad en mi comunidad, en la iglesia, ¿en dónde estoy siendo indeciso? Vamos a leer lo que dice Santiago 1:8. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y mire, la Biblia enseña que la persona de doble ánimo es como si tuviera doble personalidad. ¿Alguna vez ha tenido a un conocido, amigo, familiar bipolar o con doble personalidad? Es complicado, pero el término original en el griego nos abre un panorama sobre esto, ¿verdad? Que el hombre indeciso, la persona indecisa, es como si tuviera doble personalidad. Entonces, cuando intentamos hacer dos cosas a la vez, proyectamos inseguridad. Cuando no nos decidimos, si con melón o con sandía, proyectamos inseguridad. El doble ánimo, miren, nos desgasta, el doble ánimo nos debilita, nos hace inestable, por lo menos en tres aspectos. El doble ánimo nos hace inestable en nuestras emociones. ¿Por qué? Produce confusión, no nos deja dormir. Nos preguntamos constantemente si hicimos lo correcto. Emocionalmente no estamos bien cuando somos de doble ánimo. Es como aquella persona, ¿verdad?, que le pasan la receta para hacer el arroz y le dicen, ponle 3/4 de taza de agua. Se las echa, ¿verdad? Y luego habla por teléfono. Oye, pero, ¿sí lo hice bien? ¿Cuánto le pusiste? 3/4. Sí, está bien. Cuelga. Y a los 5 minutos, oye, pero sí va a salir. Y al rato hable y hable. Una persona indecisa, insegura. No porque no sepa. Una cosa es no saber y la otra cosa es ser indeciso. No tener convicciones firmes porque no hay a dónde irse. Ese es el problema de la indecisión, que dejamos que la duda domine, nuble todo y no hay una fe fuerte, no hay una convicción firme y entonces le doy vuelo a mi mente y empiezo a pensar en media cosa que no es verdad, pero ya estoy pensando en el fin del mundo y en tragedias por indeciso. Entonces, cuando somos indecisos, cuando somos como la palabra lo dice, de doble ánimo, somos inestables en nuestras emociones.
no dormimos. Somos confusos y creamos confusión. Siempre nos preguntamos, ¿estoy bien? Hacemos algo y luego, ¿lo hice bien? 5 minutos después, ¿lo hice bien? Y lo hice bien. Y siempre se pregunta, ¿lo hice bien? ¿Por qué? Por esa indecisión, inseguridad. La persona indecisa puede llegar a ser muy miserable. Y no solamente ella, sino las personas también que la rodean también. Ese, mi hermano, es un caso, ¿verdad?, de que no hay claridad en nuestra mente. De que no hemos dejado que el Señor toque piso con nosotros. Que no nos ayude en esa parte donde hago agua de horchata o té helado, ¿sí? Pollo o carne. Y siempre tenemos que estar preguntando, La indecisión afecta nuestras emociones. Número 2, la indecisión afecta nuestras relaciones personales también. La inestabilidad, la persona indecisa destruye su matrimonio porque no sabe lo que quiere. Si no sabe lo que quiere, pues menos va a saber qué esperar de los demás. Y se va a mover en círculos porque no sabe a qué le tira. Al no poder decidir, no se crece en su vida personal, familiar, en el trabajo, en el matrimonio, como padres. Muchas veces se gasta más energía decidiendo que haciendo las cosas. Y eso, mis hermanos, nuestros hijos lo aprenden, ¿verdad? En las áreas donde papá y mamá son indecisos, los hijos también van aprendiendo. Cuando llega nuestro hijo y nos pregunta, papá, ¿puedo comerme una paleta? En vez de decirle un sí o un no, ¿qué hacemos? Pregúntale a tu mamá. Ahí estamos sembrando la indecisión en sus vidas. En vez de decirle, no, espérate que comas, o nada más la mitad, o ya lo platiqué con tu mamá y sí puedes comértelo. O sea, en vez de mostrar seguridad, ¿para qué? Para que las personas vayan creciendo en esa firmeza de relaciones que tienen que tener. Entonces, cuidado con la indecisión, porque destruye nuestras relaciones, destruye nuestras emociones y también afecta, en tercer lugar, nuestra vida espiritual. Vamos a leer Santiago 1:7, va a aparecer aquí enfrente. Santiago 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la indecisión no nos ayuda en nuestra vida espiritual. La indecisión bloquea nuestras oraciones porque no sabemos por qué pedir. Hoy pedimos para que mañana no llueva y después, ay no, mejor que sí llueva. Hoy pedimos para que suceda esto y luego después no, mejor no. O pedimos para que, Señor, este año quiero leer toda la Biblia y ya que vamos entrando, ay no, Señor, mejor no porque está muy larga. Ay, Señor, mejor ayúdame a orar todos los días 30 minutos. Y a los 5, ay, ya me cansé. No, mejor nada más 5, Señor. O sea, la indecisión también afecta nuestra vida espiritual. Algunos se preguntan por qué Dios no les contesta. Y para ellos quizá deberíamos preguntarnos primero, revisemos nuestra vida. Tal vez estamos siendo inconstantes en la vida. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Le pedimos algo firme y constante y que sabemos que es bueno siempre. O ayer le pedimos por una cosa, hoy ya la cambiamos y mañana quién sabe qué más. Y como no responde Dios, pensamos que Dios no me contesta. Pero el indeciso soy yo. El que no sé lo que quiere soy yo. Y eso el Señor nos invita a revisarlo, ¿verdad? A detectar y analizar y bueno, confesar el problema de la indecisión que tenemos en algunas áreas de nuestra vida. Es como el estudiante que llega a casa y dice, mañana tengo un examen. Y se pregunta, ¿estudiaré o no estudiaré?
Su obligación es estudiar. Pero muchas veces la indecisión no nos deja, ¿verdad?, hacer lo que sabemos que es bueno y agradable, lo que sabemos que tenemos que hacer, como si alguien pudiera venir y salvarnos de esa responsabilidad. Muchas veces así vivimos, ¿verdad? En esa fantasía, creyendo que Dios baje y haga un milagro sorprendente y que me libre de mi responsabilidad. Eso no va a suceder, ¿sabe? Eso no va a suceder. Dios quiere que tomemos parte responsable de lo que hacemos, de lo que somos, y que si tenemos que decir algo, lo digamos con todo amor. Que tenemos que pagar algo, lo paguemos con toda responsabilidad. Que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Que lo hagamos con ese servicio que Él nos muestra. Y así iremos saliendo de esa indecisión. ¿Saben? Muchas personas no van al médico porque están indecisas. Su sentimiento de culpa las hace estar indecisas. No quiero ir para que me digan que tengo este problema, porque quiero seguir tomando la coca de la buena, ¿verdad? Que dicen. O quiero seguir comiendo esto que me gusta y no quiero ir. Entonces viene la indecisión. Sé que tengo que cuidarme, pero no quiero los riesgos o las decisiones que eso conlleva. Y espiritualmente pasa lo mismo también. Sé lo que Dios me está diciendo, sé lo que Dios quiere de mí, pero me cuesta mucho trabajo decidirme a hacer lo correcto. Sé que no debo hacer esto o sé que sí debo hacer aquello, pero me cuesta muchísimo trabajo decidirme y decir, sí, Señor, hágase tu voluntad. Sí, Señor, lo voy a hacer, así como tú dices. Y todos tenemos problemas con eso. Por eso nuestra mente no está clara. Por eso en nuestra mente hay confusión. Batallamos mientras no nos decidimos a hacer lo que Dios nos dice. Otro aspecto, vamos al segundo punto. ¿Cómo poner en claro nuestra mente? Bueno, primero tenemos el problema de la indecisión, que todos lo tenemos en algún área de nuestra vida. Y en segundo lugar, sométase a la solución de la sabiduría divina. Primero, admitiendo que necesitamos sabiduría. Vamos a leer el versículo 5 de Santiago 1. Va a aparecer aquí enfrente. Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Bueno, entonces, primero que nada necesitamos admitir que necesitamos sabiduría. Este pasaje empieza, hablando de Santiago 1:5, diciendo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿Saben? Tenemos que admitir que necesitamos mucha sabiduría de Dios. Pero ¿qué hacemos? A veces oramos, ¿verdad? Para que se escuche nice o para que se escuche bien, ¿verdad? Así como muy amable la cosa. Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Dame una poca de sabiduría. A veces oramos así, ¿verdad? Cuando en realidad, hermanos, necesitamos decirle, Señor, necesito muchísima. Empápame de tu sabiduría. Manda un mar de sabiduría sobre mí, porque no hay nada, Señor. No hay nada. Así debemos orar. Y no decir, bueno, Señor, si tú quieres dignarte, ¿verdad?, a compartir conmigo una poca de tu mucha sabiduría. O sea, mejor las cosas como son. Admitamos que necesitamos sabiduría. A todos nos falta más sabiduría. Si usted tiene sabiduría, qué bueno, gloria a Dios. Pero todos podemos tener más sabiduría. Porque sabiduría es el conocimiento. Lo que sabemos de la Biblia es aplicado. En la sabiduría es el conocimiento aplicado, vaya. Sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Sabiduría es la capacidad de recordar lo que Dios quiere
que yo diga, haga en el momento, en el tiempo preciso. Eso es sabiduría. No 20 minutos después, híjole, debía haber dicho esto, híjole, ¿para qué abrir la boca? Y sabiduría es hacer lo correcto en el momento preciso. Entonces, la sabiduría es la habilidad de tomar decisiones como Dios las tomaría. Admitamos que necesitamos sabiduría. Vamos a leer lo que dice Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué quiere decir este versículo? Que necesitamos humildad, reconocer, ¿verdad?, que Dios es quien nos da la sabiduría y entonces pedimos, Señor, me humillo delante de ti, lléname de ti, porque no hay sabiduría, no he estado actuando como sabio o como una persona sabia, porque cuando la soberbia viene, cuando nos sentimos autosuficientes, autocompetentes y todopoderosos nosotros, entonces viene la deshonra. Cuando decimos yo lo puedo hacer, ¿sí?, nos vamos de cabeza contra el piso y nos lastimamos, o sea, la regamos, vaya. Cuando pensamos que nosotros podemos solucionar las cosas, muchas veces simplemente las hacemos peores. ¿Por qué? Porque no somos humildes en pedir a Dios, Señor, ayúdame, que al abrir mi bocota no salgan palabrotas, sino salga tu sabiduría. Que al abrir mi boca entonces exprese de tu amor en el tiempo, en el momento preciso. Y si no voy a decir nada, Señor, ayúdame a morderme la lengua. Si no voy a decir nada bueno, vaya, ayúdame a apretar los dientes. Porque no somos sabios porque creemos en Dios. No somos sabios porque nos la pasamos repitiendo. Yo creo en Dios, soy muy sabio. Yo creo en Dios, soy muy sabio. O sea, podemos repetirlo todo el día si quieren. Y no por eso vamos a tomar buenas decisiones o vamos a ser sabios. Seremos sabios cuando le pidamos a Dios admitiendo nuestros errores y humillándonos delante de Él, sometiéndonos a la solución de la sabiduría divina. Entonces empezamos a entender, entonces hay claridad de mente en nuestra vida. También, el siguiente es, sométase a la solución de la sabiduría divina, pidiéndola o pídala como indispensable, no como una opción, ¿verdad? No como a ver qué escojo hoy, si la sabiduría de Dios o lo que me dicen el horóscopo o lo que me dice, ¿verdad?, Mariano Osorio o Walter Mercado o ese locutor que habla así con una voz bien gruesa y que, wow, qué sabiduría. No, pidamos a Dios como algo indispensable su sabiduría. El versículo 5 de Santiago 1 dice, pídela a Dios, pide. El Señor Jesús en Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el Señor nos invita. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Escuchando programas de autoayuda, ¿sí? Poniendo programas de naturaleza. La Biblia dice que somos sabios cuando le pedimos a Dios sabiduría y nos sometemos a lo que Él nos dice. El Señor quiere darnos, pero quiere que lo pidamos a Él, que la pidamos como algo indispensable, como algo necesario para nuestra vida. No se trata de hacer un manual y decir, esto ya lo viví, esto ya lo hice, esto se hace así, 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 sino ir al Señor y poder someternos a su voluntad. ¿Por qué será que cuando cometemos una mala decisión es cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, ¿sí? Dame sabiduría. Miren, si analizamos la Biblia ahí en el libro de Primero de Crónicas, Salomón pidió sabiduría
no porque ya la había regado, sino para no regarla. Salomón pidió sabiduría no porque ya estaba por mal camino, sino para saber cómo gobernar a su pueblo. Necesitamos ir a Dios y pedirle todos los días que nos ayude. Reconocer, Señor, este día es nuevo, no sé lo que viene, pero necesito mucha sabiduría, mucho de ti, para no cometer los errores de ayer, o para aprender de los errores que cometí, agarrar experiencia y adquirir sabiduría. También necesitamos someternos a la solución de la sabiduría divina, creyendo que la recibiremos. Dice el versículo 6, vamos a leer Santiago 1:6, dice así: eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Dios quiere que pidamos y que pidamos creyendo, porque el que duda es como el trapito que usamos para limpiar, ¿verdad? Así, nos lleva para allá la mano, y a veces así somos. Cuando no pedimos con fe, cuando dudamos en la vida, ¿verdad? Somos arrastrados por los comentarios de las demás personas. Cuando estamos seguros de lo que creemos, cuando estamos seguros de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios quiere para nosotros, entonces podemos ejercer esa fe y podemos saber que Dios nos da, que podemos pedir y que Él nos va a dar. Si queremos sabiduría, debemos pedírsela a la persona correcta, a Dios. Y debemos pedírsela de la manera correcta, con fe. ¿Alguna vez ha orado por algo y más tarde ha platicado con otras personas diciendo, sabía que no lo iba a recibir? Esto sucede muy a menudo. Quizás le hemos pedido a Dios, Señor, ayúdame para pasar este examen, para que me den ese trabajo. Y cuando llegamos al examen y no nos fue tan bien, y luego nos dan la calificación, ¿verdad? O cuando no conseguimos el trabajo, o no se dio el negocio, o no salieron las cosas como queríamos, muchas veces decimos, ay, sabía que Dios no me iba a ayudar. Y esto no debe de ser así. Necesitamos pedir con fe, porque muchas veces en la respuesta de Dios es también para que recapacitemos en cómo estamos pidiendo. Y sobre todo que nos demos cuenta que muchas veces no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, si su niño de primaria, ¿verdad? O un niño de primaria dice, ya voy a salir de sexto, ya quiero mi título de doctor. Pues no se puede, ¿verdad? Todavía le faltan como 15 años más. Pues muchas veces así estamos con Dios. Hacemos 2, 3 cosas buenas. Tenemos unos días donde obedecemos, donde leemos la Biblia y oramos, y ya creemos que ya podemos pedir lo que sea. Y entonces, Señor, ¿por qué no me diste eso? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no se hizo lo que yo te pedí? Si me estoy portando bien, dice la gente. Y muchas veces es porque no estamos listos para recibir esa bendición o esa petición contestada de parte de Dios. Pero cuando vamos a Él, necesitamos pedir con fe, creyendo que Él nos va a dar. En el siguiente segundo, tal vez no. En el siguiente minuto o día, tal vez no. En el siguiente año o década, tal vez no. En el tiempo que nos tenga, sí. Pero necesitamos seguir pidiendo con fe, no dudando. Porque en el momento que dudamos, nos alejamos de Dios. No estamos fuera de su alcance, porque Dios todo lo puede, pero sí nos alejamos de Él. Entonces, hermanos, para tener una claridad de mente, necesitamos someternos a la solución de la sabiduría divina.
admitiendo que lo necesitamos, viviéndola con fe y creyendo que la recibiremos. Y en tercer lugar, para poner en claro nuestra mente, hay que creer en la promesa que Dios nos da. Dios da de manera continua. Es decir, el versículo 5 dice que Él da a todos. Y esto implica de manera continua. Dios no se cansa de dar sabiduría, ¿sabe? Dios no piensa, no, es que ya no te voy a dar más sabiduría porque luego te vas a parecer más a mí y luego ya me vas a buscar y luego, o sea, no. Dios no es ser humano, que muchas veces, ¿verdad? Así somos las personas. Sí, así somos. Muchas veces no queremos compartir o dar de manera continua o simplemente compartir. ¿Le ha pasado que va a una reunión y le gusta mucho un flan, una gelatina, una comida y luego le digo, ay, pásame la receta? ¿Y qué le dicen? Es que es una receta familiar, ¿sí? Y no te la puedo compartir. Bueno, Dios no es así. Dios no es así. Dios da de manera continua, ¿verdad? No se cansa de dar sabiduría. Entre más sabios seamos, Él sabe que su reino se va a esparcir, que su palabra va a llegar a más personas, que un buen testimonio va a venir sobre nosotros también. Él sabe que necesitamos sabiduría. Dios se agradó de Salomón cuando pidió sabiduría y también se agrada de nosotros cuando reconocemos y decimos, Señor, ayúdame porque estos días se han dado cero en sabiduría. Estos días, la verdad, la he regado porque no te he buscado. Ayúdame. Dios se agrada cuando vamos a Él y le pedimos sabiduría. Porque dar, ¿sabe? Dar es parte de la naturaleza de Dios. Dios quiere darnos muchas cosas. Y Él quiere que le pidamos sabiduría para poder creer, para poder fortalecer nuestra fe en Él. Entonces, Dios da de manera continua, también Dios da de manera abundante. Dice el versículo 5 de Santiago 1 que Él da a todos generosamente, en abundancia. Y bueno, el Señor Jesús, ahí en Juan 10:10 dice, ¿verdad? Que Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante. A Dios le gusta dar a manos llenas. Sus recursos son ilimitados. Él es creador. Sus recursos nunca terminan. Tiene lo suficiente para todos. Si Dios da sabiduría, no se va a quedar Él sin sabiduría. Si Dios le bendice a usted, Él no se va a quedar sin bendiciones para compartir a otros. No, Él siempre quiere dar. Pero necesitamos saber qué vamos a hacer con eso que estamos pidiendo. ¿Para qué queremos sabiduría? ¿Para sentirnos más importantes? ¿O para hacer lo que Dios nos dice? El Señor siempre nos da de manera abundante. La Biblia dice que Dios da bendiciones hasta que sobreabunde. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? Obedecer. Ser fieles a Dios. Creerle. Pedir sabiduría para actuar de acuerdo a como Él quiere que actuemos. Y finalmente, Dios da sin reprochar. Dice el versículo 5 que Él no menosprecia a nadie, que Él no nos echa en cara, ¿verdad? No es como nosotros, que ayer sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, ¿verdad? Pasó alguien y nos dijo, Colima, y le decimos, ya te di ayer, ya te di el viernes, ya te di el jueves, ya te di el miércoles y así. No es como nosotros. Nosotros ponemos límites a veces a lo que damos, pero Dios da sin reprochar. A Dios le encanta dar, es parte de su naturaleza. Y entendamos que las malas decisiones nos pueden llevar lejos de la voluntad de Dios, pero nunca fuera de su alcance.
siempre estaremos al alcance de Dios. Siempre estaremos al alcance de arrepentirnos y regresar a Él. Dios nunca se molesta cuando le pedimos sabiduría. Es decir, si las decisiones que hemos tomado no son buenas y nos han llevado lejos de Dios, aún así podemos clamar a Dios y pedirle sabiduría. Y esa sabiduría está a nuestro alcance. Dios nunca se molestará cuando le pidamos a Él cosas que nos van a ayudar para fortalecer nuestra relación con Dios, para fortalecer nuestra vida matrimonial, familiar, para fortalecer nuestra fe, para hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Entendamos que Dios no quiere tomar decisiones por nosotros. Dios quiere que nosotros descubramos en su palabra la sabiduría y aprendamos a tomar decisiones. Miren, muchas veces oramos equivocadamente, en el sentido de que le pedimos a Dios, Señor, interven en este asunto, ¿verdad? O pido tu intervención, más bien, y tú haz algo, Señor, y para que esto se solucione. Y estamos pidiendo que Dios casi baje del cielo, ¿sí? Rompa el contrato, o cambie las letras, o cambie corazones, o cambie mentes, ¿verdad? Y que ¡pum! Ya, todo arreglado. Eso no lo va a hacer Dios. Eso no lo va a hacer Dios. Lo que sí va a hacer Dios es poner un nuevo corazón aquí adentro, va a renovar esta mente brillante que nos dio a cada uno de nosotros y entonces nos va a mover para hacer las cosas de manera correcta. Para poder perdonar, para poder amar, para poder servir, para poder sentir misericordia, para poder alabar, para poder tomar mejores decisiones. Que eso es lo que Dios quiere. El Señor puso delante del pueblo la bendición y la maldición. En el Antiguo Testamento vemos ese pasaje cuando Él trabaja con el pueblo de Israel. ¿Qué quieres? Le dijo, ¿obedece o no? O desobedece. Y el Señor nos sigue diciendo a nosotros, oye, tienes la decisión de hacer lo que te parezca. Sin embargo, aquí está, si vas por este camino, va a pasar esto. Si me desobedeces, va a pasar esto. Si me obedeces, entonces va a pasar esto. Tú elige, tú toma la decisión. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres que te vaya bien? Obedéceme. ¿Quieres crecer, madurar? ¿Quieres tener sabiduría no solamente para educar niños de 5 años, sino ser ejemplo para niños o adolescentes de 15, de 20? Sígueme. ¿Quieres seguir siendo un buen ejemplo en tu adultez, en tu vejez, en tu senectud? Sígueme. O sea, eso es lo que el Señor nos dice. ¿Quieres tomar mejores decisiones por toda tu vida? Sígueme. Entonces, las buenas decisiones se toman con Dios, porque Él nos ayuda a poner en claro nuestra mente, una mente despejada, una mente saludable, una mente capaz de discernir entre lo malo y lo bueno, y entre lo bueno y lo mejor. Y eso es lo que el Señor quiere que podamos hacer. Por eso Santiago 1, del 5 al 11, nos enseña que la humildad es importante. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríe en su exaltación. La palabra del Señor nos invita para que seamos humildes. Para empezar, que hay indecisión en nuestra vida, que no estamos tomando las mejores decisiones que pudiéramos tomar. Y Él quiere, ¿verdad?, que tengamos esa mente clara, limpia, saludable, para entonces también someternos a la solución divina que Él nos da, que es la sabiduría, para creer en las promesas que Dios nos da y no poner un signo de interrogación donde Dios ya puso un punto final.
donde Él ya hizo una declaración, no dudar, sino confiar en que Él lo cumplirá a su debido tiempo. Mis hermanos, todos somos tentados con la duda, con la indecisión. Es que si tomo esta decisión, híjole, me voy a angustiar o no sé qué va a pasar, y así son algunas decisiones de la vida, ¿saben? Difíciles. Pero si dejamos que nos llene la angustia, no aprenderemos y no disfrutaremos. Cuando nos llenamos de angustia, no aprendemos, porque estamos más enfocados en comernos las uñas, en arrancarnos los pelos, en mortificarnos a nosotros y a otros, que en aprender la lección que Dios quiere que recapacitemos y aprendamos. El Señor nos desafía en esta tarde para que podamos tomar buenas decisiones, que confiemos en Él. Dios quiere que aprendamos a tomar buenas decisiones, que aprendamos a hacer su voluntad en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, que podamos decidir por lo que Él nos dice en su palabra. Quiero invitarle para orar ahí en su lugar. Y si hay situaciones, que yo sé que todas las tenemos, pero si usted tiene situaciones donde no hay claridad en su mente, ore a Dios y exprésele su sentir. Pídale a Dios sabiduría para esas decisiones que tiene que tomar, donde no busque lo suyo, sino busque hacer lo que Dios le está mostrando. Donde no deje que la indecisión domine más. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, dijo una persona sabia. Sométase a la voluntad de la sabiduría divina y sorpréndase de lo que Dios quiere hacer. Aquí estamos, Señor bendito, pidiéndote que tú nos llenes de sabiduría. Perdónanos las veces que hemos querido hacer las cosas sin consultarte, sin buscarte. Señor, reconocemos que muchas veces nos comportamos como necios, como faltos de sabiduría. Perdona, Señor, nuestras indecisiones, nuestra falta de cordura. Y reconocemos, Señor, que necesitamos muchísima sabiduría. No solamente para ahorita, sino para cada día. Ayúdanos a clamar a ti con humildad, pidiendo, Señor, que tú llenes ese vacío en nuestra vida. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos, Señor, con tu sabiduría. Que tu Espíritu Santo fluya en nosotros y nos haga ver, Señor, esa gran necesidad que tenemos de ti. No solamente es una poca necesidad, es una gran necesidad. Pero solamente si dejamos que el Espíritu Santo nos hable y toque nuestra vida, entonces nos rendiremos a ti para reconocerlo, para clamar a ti, Señor, y pedir de tu ayuda. Padre, síguete moviendo en medio de nosotros con tu Santo Espíritu y que podamos ser sensibles a lo que tú nos estás mostrando. En Cristo Jesús. Amén.